Gracias, Jesús. Bueno eres tú. Amén. Gracias, Amén. Cristo. Pueden tomar su asiento. Dios les bendiga. Como decíamos en un comienzo, estamos agradecidos de Dios por poder estar en casa. Es bueno salir, es bueno conocer otros ambientes, ver cómo otra gente adora a Dios en otros países, ver cómo Dios se mueve de una forma diferente, pero no hay como estar en casa. Uno llega a casa, ¿cierto? En casa recarga las pilas para volver a salir. Amén. 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 Estábamos cantando, ¿cierto? Bueno, dentro de estos días que estuvimos afuera con la pastora, estuvimos escuchando todos los mensajes, yo creo, que estuvieron impartiendo en la iglesia, el pastor Eliezer, el pastor Fernando de Puerto Varas, y los mensajes, yo decía, ellos no se conocen, pero los mensajes iban muy de la mano, un mensaje iba en la línea del otro, y yo recuerdo, me impactó mucho el mensaje del pastor Eliezer cuando él dijo, para servirle a Dios hay que estar muerto. Y yo creo, no sé si escucharon ese mensaje, pero yo lo escuché y me lo devoré y yo dije, me está predicando a mí. Porque es importante entender que toda palabra es buena y toda palabra tiene que llegar a nuestro corazón. Y él dijo que para servirle a Dios había que estar muerto porque teníamos que morir a nuestras ideas, a nuestros sueños, a nuestros anhelos y empezar a tener los sueños de Dios, los anhelos de Dios, lo que Dios realmente quiere para nosotros. Teníamos que morir a nuestra opinión, que nos cuesta morir a nuestra opinión, ¿cierto? Y el pastor Fernando, me acuerdo que el domingo remató con algo muy parecido y dijo, un cristiano es alguien que no tiene opinión. Y qué importante es entender esto, porque un cristiano no tiene opinión porque su opinión se rindió a los pies de Cristo. Y la opinión suya no existe, ya existe solamente la opinión del Señor. Por eso el apóstol Pablo dijo, ¿cierto? Ahí en su carta, dijo, ya no somos libres, o somos esclavos del pecado, o somos esclavos de Jesucristo. Amén. Amén. Okay. Qué importante es que eso se quede grabado en nuestro corazón. Entonces, cuando usted quiere opinar, acuérdese, mi opinión está a la luz de la palabra, y si su opinión no está a la luz de la palabra, guárdesela. Decía mi mamá, calladito te ves más bonito. Ahora, si su opinión está a la luz de la palabra, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque su opinión es valiosa para el Señor. Vamos a comenzar esto que Dios trajo a mi corazón haciéndole una pregunta. Voy a necesitar que me presten atención. Y yo voy a pedir que todos los que son hijos de Dios levanten su manito. Todos los que son hijos de Dios. Ustedes saben lo que es ser un hijo de Dios, ¿cierto? Amén. Un hijo de Dios es aquel que ha aceptado al Señor en su corazón. Amén. Como Señor y Salvador. Si usted ha hecho su confesión de fe, usted es un hijo de Dios. Puede ser un hijo bueno, puede ser un hijo malo, pero es un hijo. Amén. Amén. Muy bien. Entonces vamos a iniciar esto con lo siguiente. Los hijos tenemos derechos y tenemos deberes. Aquí la cosa se pone interesante ya. Porque a nosotros nos gustan mucho los derechos, pero no nos gustan los deberes. Los papás sabemos harto de eso, ¿cierto? De los derechos y deberes. Y Dios trajo esto a mi corazón ayer y le di varias vueltas porque de repente nos enfocamos también mucho en los deberes, pero nos olvidamos que como hijo también tenemos derechos. Yo quiero hablar de un derecho que debe tener todo hijo de Dios sobre su vida. Vamos a buscar en Gálatas 5, verso 13. Gálatas 5, verso 13. Como lo encuentren, se ponen de pie en reverencia a la palabra del Señor. Me encantaba a mí decir esto porque en Colombia la gente escucha la palabra sentada y yo lo incomodaba y yo le decía, en reverencia a la palabra de Dios nos ponemos de pie, y era como que se miraban y se ponían de pie. Yo decía, ya lo incomodé al tiro de entrada. Porque vosotros, pues Gálatas 5:13 dice así en la versión que yo tengo, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Amén. Inclinamos el rostro. Padre, te doy gracias por tu palabra.
Tu palabra es vida, Padre, y a través de ella tú vivificas el corazón y comienzas a hacer algo diferente sobre cada uno de nosotros. Hemos adorado, hemos puesto tu nombre en alto. Ahora, Espíritu Santo, en respuesta a lo que has dicho sobre mi vida y sobre la iglesia, Padre, muévete con libertad. Rindo mi mente y mi corazón a ti, Espíritu Santo, para que te muevas, Dios. Y en respuesta a lo que has dicho sobre mi vida, Señor, empieza a sanar, a restaurar, a dar vida a aquello que estaba muerto. Redarguye hasta lo más profundo del corazón, Señor. Saca las heridas del pasado y empieza a sanarlas, Espíritu Santo, ahora para gloria de tu nombre. Para gloria de tu nombre. No te quedes, Señor, en palabras vacías, sino que estas palabras hagan estragos dentro de nosotros, Dios, y empiecen a derrumbar, Señor, a echar por tierra toda palabra, Señor, que se arraigó en nuestro corazón, que vino a hacer daño, Padre. Y ven a sembrar tu palabra, que es buena, que es vida, tu palabra que hace crecer, tu palabra que transforma en esta hora para gloria de tu nombre. Haga su efecto para la cual fue enviada, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pueden tomar sus asientos. El apóstol Pablo, ¿cierto? Nos encontramos con él aquí frente a la iglesia de Gálatas. Y el apóstol Pablo dice la historia que ve algo en la iglesia. Empieza a ver que la iglesia se empieza a volver prisionera de las leyes humanas. Miren lo importante de esto. Porque esta palabra no es una palabra para aquel que está afuera, para aquel que no conoce a Dios, es una palabra para la iglesia. El apóstol Pablo empieza a mirar que la iglesia se volvió prisionera de leyes humanas. Dicen los antiguos teólogos que también se empezó a volver prisionera del judaísmo. Ojo con eso. De los ritualismos. Y el apóstol Pablo les recuerda a la iglesia: ustedes fueron llamados a vivir en libertad. En libertad. Mire lo importante que es para Dios esto, porque de repente venimos a los pies de Cristo y creemos que ya somos libres, pero a medida que pasa el tiempo nos empezamos a ser esclavos de situaciones, de problemas, de ideas que están lejos de lo que Dios quiere para nuestra vida. Y la Biblia nos relata que para Dios es importante que estemos libres. Dios nunca ha querido que usted viva esclavo de nada. Eso es lo primero que voy a llevar a sus corazones. Si usted es un hijo, una hija de Dios, usted no puede, no debe estar esclavo de nada. Y cuando hablo de nada, hablo de los errores del pasado, hablo de los vicios, hablo de las malas decisiones, hablo de las palabras que nos hirieron, hablo de las situaciones que marcaron nuestra vida. Usted no debe ser esclavo de nada, porque Dios, dice el apóstol Pablo, nos llamó a libertad. Amén. Amén. Un hombre, una mujer de Dios debe ser libre. Porque si usted no es libre a través de la palabra de Dios, usted no puede llevar libertad a otros. Y nosotros estamos llamados a llevar libertad. Cuando usted le habla a alguien de Jesucristo, cuando usted le habla a alguien del Señor y de su palabra, usted está llevando un mensaje de libertad. La Biblia dice que éramos esclavos del diablo, que Él los tenía prisioneros en el pecado. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, Él nos trae libertad. Entonces usted y yo somos hombres y mujeres libres. Libres. Si usted lo había olvidado, grábese esto en su corazón. Nada del pasado lo puede atar. Ninguna palabra del pasado, ninguna situación del pasado lo puede atar. Usted no es un hombre, no es una mujer esclava, usted es un hombre y una mujer libre. Y a Dios le importa que su pueblo sea libre. Después de que el ser humano tiene un encuentro con el Señor Jesucristo y pasa de ser una creación a ser un hijo de Dios, pasa a ser un hombre libre. Y aquí es donde debemos tener cuidado, porque después de este encuentro con Jesucristo, usted no puede olvidar lo que Dios hizo en su vida. Por eso la Biblia dice que en Él somos nueva criatura. Y de repente como que la nueva criatura quiere traerse cosas del pasado, ¿cierto? De la vieja criatura, y tenerlas ahí como eso regalón, eso que nos hace acordar,
¿cierto? Que fuimos maltratados, que fuimos heridos, que alguna mala decisión tomamos y nos persigue, pero Dios nos llamó a libertad. La Biblia habla ahí en Marcos capítulo 7 de la mujer sirofenicia, y yo quiero parafrasearles un poco esta historia, ¿cierto? La mujer sirofenicia era una mujer griega de una ciudad y ella no pertenecía al pueblo de Dios, y dice la Biblia que Jesús iba de camino de Tiro a Sidón. Así comienza la historia, dice: el maestro iba camino de Tiro y a Sidón. Lo primero que la palabra dice es hacia dónde va Jesús y por qué Jesús va a Tiro y a Sidón, que no eran ciudades judías. Jesús va a Tiro y a Sidón porque la gente judía empezó a rechazar el mensaje de libertad. Empezó a rechazar el mensaje de salvación. La Biblia dice que ahí en Tiro y en Sidón el Señor Jesús hizo tantos milagros que no se pueden escribir. Y la historia respalda esto. No así en Jerusalén, donde la gente no creyó en el poder de Dios a través de Él. A veces no recibimos lo que Dios tiene para nosotros porque nos falta fe. Nos falta creer. Nos falta creer que somos libres. Entonces dice la Biblia que el Señor Jesús fue escondidamente. Pero Él ya no se podía esconder porque la gente empezó a correr la voz. Mira, ahí viene aquel que sana, aquel que restaura, aquel que trae libertad. La Biblia dice que Él estaba comiendo en una mesa con sus discípulos. Entonces una mujer sirofenicia o griega se postró a sus pies y le dijo: Señor, yo tengo una hija gravemente atormentada por los demonios. Entonces el Señor Jesús le responde lo que nadie espera, ¿cierto? Y lo hemos escuchado tantas veces. Le dice: yo no lo puedo dar el pan de los hijos a los perrillos. Y aquí hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta. Primero que todo, si ustedes se dan cuenta, la mujer va donde el Señor Jesús y le dice: mi hija está siendo atormentada por demonios. Y yo no veo a un Jesús escandalizado, no veo a un pueblo de Israel escandalizado, ¿cierto? No veo a la multitud que lo seguía escandalizado, porque el tema de los demonios es algo real. Pero hoy día usted le habla a alguien de los demonios y piensa que es una fábula, porque la iglesia misma ha hecho que se olvide el poder de Dios y que hay cosas que solo Dios puede sanar en la vida de una persona. Por eso cuando Él habló de los demonios, esta mujer se acerca y le dice: mira, mi hija está siendo atormentada por demonios. Jesús no se escandaliza: pero ¿cómo dices demonio? No, eso debe ser alguna enfermedad psicológica. No, es específico. Le dice: mi hija está siendo atormentada por demonios. Entonces el Señor le responde: yo no le puedo dar el pan de los hijos a los perrillos. El pan de los hijos, hermanos míos, es la liberación. La Biblia es específica con eso. Un hijo, por eso le pregunté al iniciar, ¿quién es un hijo y una hija de Dios? Porque un hijo y una hija de Dios tiene derecho a la liberación. Tiene derecho a ser libre. Y si usted no es libre, usted está teniendo un problema o está olvidando una parte de la palabra de Dios. Entonces esta mujer le dice, la mujer sirofenicia le habla al Señor. Cuando el Señor le dice: pero yo no puedo darle lo que le pertenece a los hijos, a los perrillos, ella le dice: Señor, pero aún los perrillos se sacian con lo que caen de la mesa. Y ¿saben qué? Esto es algo tremendo de parte de Dios, porque es una realidad. Yo he visto mucha gente cristiana no tener nada de fe. Nada de fe. Nada de fe, así se lo digo. Y he visto mucha gente mundana que representa a esta mujer sirofenicia venir al altar cuando he predicado y me ha dicho: Señor, ¿sabe, pastor? Yo creo lo que usted dijo. Yo creo que Dios puede sanarme. Yo creo que Dios puede cambiar mi situación. Y por eso vine al altar. Y Dios les ha entregado una respuesta de sanidad y salvación, que fue lo que esta mujer recibe por creer. Entonces, como pueblo de Dios debemos empezar a cambiar el chip. Esto no es un club social. Esto es la iglesia del Señor Jesucristo, llena de poder, porque eso dice la palabra de Dios.
dice que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo es una iglesia llena de poder. Es una iglesia de milagros. Así que si usted no puede decirle a otro que Dios hace milagro aquí, usted está perdiendo su tiempo en este lugar. Porque Dios en este lugar sigue haciendo milagros. El mismo Dios que hace más de 2000 años atrás se sentó en una mesa y le dijo a una mujer que por su palabra su hija sería sana, es el mismo Dios que está en este lugar. Si usted no lo cree, Dios no perdió poder. Usted se está perdiendo la bendición. Pero Dios sigue teniendo el mismo poder. ¿Y por qué les digo esto? Porque de repente miro y veo y quiero y espero en Dios que no nos volvamos esa iglesia incrédula. Espero en Dios que no nos volvamos esa iglesia que dice voy a orar, pero nos quedemos en ese voy a orar casi diciendo unas palabras por compromiso, sin entender que detrás de lo que sale de nuestra boca hay poder. Sin entender que cuando doblamos nuestras rodillas hay poder. Sin entender que cuando adoramos a Dios hay poder de Dios fluyendo en este lugar. No podemos volvernos una iglesia incrédula. No podemos volverlo una iglesia que crea que la sanidad, que el mover sobrenatural de Dios, que los demonios son una fábula. Porque esa es la gran mentira de Satanás en este tiempo. Hacerle creer a la gente que la Biblia es una fábula. Que esto pasó y que ya no pasa. Esta mujer, la sirofenicia, le dijo al Señor, yo no soy hija, pero yo creo. Mire la diferencia. Por eso fue lo que les dije delante, he visto tanta gente pasar al altar diciendo, yo no soy hija, pero yo, con las migajas que caen de la mesa, yo me conformo y yo sé que Dios va a hacer algo diferente y he visto a Dios hacer algo diferente. El problema con nosotros, hermanos míos, es que no dejamos actuar a Dios. No dejamos a Dios actuar en nuestra vida. Esta mujer dijo, con las migajas para mí es suficiente. ¿Y saben qué? La iglesia hoy día dice lo mismo muchas veces. Con las migajas para mí es suficiente. Con lo que caiga de la mesa para mí es suficiente. Con lo poquito que me toque para mí es suficiente. ¿Por qué? Porque no nos queremos comportar como hijos. Preferimos ser muchas veces como el perrito que come las migajas, el que come las sobras, siendo que el Señor nos invitó a sentarnos a la mesa. La Biblia dice que la hija de esta mujer era atormentada por un demonio, como les dije en un comienzo. Nadie se escandalizó, nadie dijo Jesús está loco porque está hablando de demonios, sino que la gente se quedó expectante a que iba a ser el Señor. El Señor declara la palabra y esta mujer, la hija de esta mujer, pasa a ser sana y pasa a ser libre. Y por eso yo les digo, Dios quiere un pueblo libre. Pero para que Dios haga una libertad sobre su vida, tiene que partir usted por reconocer que tiene una cadena. Porque Dios no va a libertar a nadie que no permita o que no le diga a Dios, yo tengo un problema. Yo tengo una situación que me está complicando la vida. Yo tengo esto que no me deja adorarte con libertad, que de tiempo en tiempo daña mi corazón, daña mi vida, daña mis relaciones, no me deja avanzar. Pero si usted no reconoce como esta mujer delante del Señor, yo tengo un problema, Dios, y necesito que tú me libertes. Porque no fue el Señor Jesucristo a adivinarle a la mujer el problema que tenía, sino que fue ella delante del Señor y le dijo, yo tengo un problema y necesito que tú me ayudes. Pero muchas veces nuestro orgullo, nuestra altivez no nos deja reconocer que tenemos problemas, que fallamos, que hay cosas que no han salido de nuestro corazón y que están ahí dañándonos. La Biblia relata, ¿cierto?, como cada hombre, cada mujer que vino a los pies del Maestro, si bien es cierto, vino con una situación adversa,
Vino reconociendo que tenía un problema. Se acerca al Señor reconociendo que tenía un problema. Y Dios le dice: yo quiero libertarte. La respuesta fue siempre: yo quiero que seas libre. La respuesta siempre fue una y otra vez: yo quiero que seas libre. Entonces de repente nosotros no permitimos que Dios nos libre. No sé si nos gusta sufrir. ¿Será que está en nuestro ADN? ¿Se quedó arraigado ahí? ¿O nos gusta ser víctimas? A veces yo creo que hasta nos sentimos cómodos siendo víctimas. O tenemos miedo a que Dios nos liberte y que comience a hacer algo diferente en nosotros. La Biblia dice, cierto, o relata ahí en los evangelios, de distintas formas, cómo la gente queda encadenada, cómo la gente queda prisionera. Está esta historia, cierto, de la mujer del flujo de sangre, que la Biblia no relata su edad, pero la Biblia sí es específica en algo. Dice, ella llevaba 12 años enferma. O sea que ella no nació con esa enfermedad. En algún minuto de su vida ella se encadenó a una enfermedad. La Biblia no dice si fue por pecado, pero ¿qué dice el libro de Levítico? El libro de Levítico dice que el flujo de sangre era una consecuencia de un pecado. Y que aquel que tenía flujo de sangre tenía que ser apartado del pueblo de Dios. Sin embargo, cuando el Señor Jesús tiene este encuentro con esta mujer, y esta mujer toca el borde de su manto, ella dice, yo quedé sana, quedé libre de mi azote. Ojo, ella dice, quedé libre de mi azote, de aquello que me atormentaba. Yo cuando toqué el borde de su manto quedé libre. Y cuando nosotros declaramos la presencia del Señor en este lugar, hay más que el borde del manto, está su misma presencia en este lugar. Y hasta más que un toque, está su presencia dentro de ti. Y el Señor no le recrimina eso, le dice que bueno que quedaste libre. Porque Dios es un Dios que viene al encuentro de la gente para traer libertad. Dios no viene al encuentro del ser humano para que el ser humano ande a medias, para que el ser humano ande sufriendo. Dios viene al encuentro del ser humano para traer libertad. La Biblia dice que el hombre en el huerto del Edén era completamente libre. Era un hombre feliz. Eva era una mujer feliz. Eso dice la Biblia. Para ellos no había nada imposible. Y la Biblia relata que el Señor Jesucristo vino para devolvernos la comunión con el Padre, para traernos esa libertad. Ahora tú tienes que ver qué estás dejando que ate tu alma, porque la Biblia dice que el pecado nos apartó y nos ató en el huerto del Edén a la muerte y al sufrimiento. Pero antes de eso, la presencia del Señor Jesucristo nos mantenía en libertad. Entonces es tiempo de empezar a soltar. Es tiempo de empezar a decirle a Dios, Señor, yo necesito que trabajes en todas las áreas de mi vida. Ya no quiero dejar esas pequeñas áreas que de tiempo en tiempo me dañan, me destruyen y no me dejan ver tu gloria. Hay tanta gente, hermanos míos, que no ve la gloria de Dios porque vive atado a tantas cosas y situaciones del pasado que no le permiten a Dios mover su gloria sobre su vida. Y yo sé de lo que le estoy hablando. La Biblia dice, ¿cierto?, ahí en el libro de los Reyes, que el rey Josafat tenía que ir a la guerra. Y la Biblia dice lo siguiente: el rey Josafat dejó de confiar en Dios y envió dinero al rey de Israel para que él fuera su ayuda. ¿Saben por qué? Porque él se ató al temor. Él se ató al temor y pensó, con mis fuerzas yo puedo derrotar a otro ejército, quizás no pueda con mis fuerzas, pero con las fuerzas del rey de Israel yo voy a poder. Y él se ató al rey de Israel. Porque de repente nos atamos a personas y a situaciones porque dejamos de confiar en Dios. Así que ojo con las sociedades, ojo con quién te unes, ojo con eso, porque estás atando tu alma. Y la Biblia dice que esto no le agradó a Dios. Porque cuando usted deja de poner su confianza en Dios y la pone en los hombres, usted se ata a los hombres.
Y eso no es agradable para Dios. Entonces dice la palabra del Señor que el Señor envió un profeta al rey Josafat y le dijo: por tanto, has puesto tu confianza en los hombres, vas a obtener la derrota. Porque cuando ponemos nuestra confianza en la gente, vamos de camino a la derrota. Aunque por ahora él había visto que tenía una victoria segura, así como muchas veces cuando ponemos la confianza en la gente vemos una victoria segura. Cuando nuestra confianza no está arraigada en Dios, vamos de camino a la derrota. Y eso ató el corazón de Josafat. Así como nosotros atamos nuestra vida a tantas situaciones. ¿Qué más nos ata? ¿Qué más nos ata, hermanos míos? Los dichos de nuestra boca. Atento con esto. Proverbios 6:2. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Esto lo escribió Salomón en los Proverbios, inspirado por el Espíritu Santo. Y es cuando muchas veces nosotros decimos: yo siempre voy a estar ahí para ti. Y lo que dijo nuestra boca ató nuestra alma. O lo que dicen otras personas atan nuestra alma. Por eso la Biblia dice que uno debe ser prudente para hablar. Y más en la casa de Dios. Más en la casa de Dios. Usted debe ser prudente para hablar. Porque esto no es un circo. No es un teatro o un espectáculo. Esto es la casa de Dios. Y lo que usted dice en este lugar, usted está atando su alma. Así como atamos nuestra alma a muchas personas. Cuando les decimos: yo siempre voy a estar ahí, yo siempre te voy a querer, yo siempre voy a estar a tu lado, estamos atando nuestra alma. Y la Biblia dice que los hijos de Dios y las hijas de Dios se mueven en libertad. Entonces, ojo con qué ata su alma. ¿Qué más aprisiona nuestra alma? Primera de Corintios 6, 16, 18. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Y esto es algo muy real. Porque la Biblia dice que el alma del hombre, cuando se une con una mujer, se ata. Y es por eso la importancia de Dios en el matrimonio. Así que ojo con quién ata su alma. Ojo con cómo se comporta. Debemos dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. Entonces debemos preguntarnos, hermanos míos, ¿hasta cuándo vivimos de migajas? ¿Hasta cuándo vamos a vivir de lo que cae de la mesa? ¿Hasta cuándo nuestra soberbia, nuestra porfiadez, nuestro ego nos separa de lo que Dios tiene para nosotros? Porque el Señor le dice a esta mujer: el pan es para los hijos. Y usted y yo hemos confesado que somos hijos de Dios. Entonces yo no entiendo por qué muchas veces estamos debajo de la mesa recogiendo migajas, cuando tenemos un lugar en la mesa para comer pan. ¿Qué nos impide que nos sentemos a la mesa y tomemos el lugar que Dios nos ha dado? ¿Qué nos impide? ¿Qué te impide tomar lo que Dios tiene para ti? ¿Qué te impide tener que ponerte de pie, limpiarte las vestiduras y sentarte a la mesa? Porque las migajas, hermanos míos, son para los mendigos, son para los perrillos, dijo el Señor, para aquellos que no son parte del pueblo de Dios. Pero si tú y yo somos parte del pueblo de Dios, tenemos derecho a las bendiciones de Dios. Tenemos derecho a las bendiciones de Dios. Amén, que poco convencidos los noto. Por eso es que no ven nada de Dios, viven de migajas. Convénzase, un hijo, una hija de Dios vive de bendición en bendición. Y esto no es evangelio de la prosperidad. Escúcheme bien lo que le voy a decir ahora, porque tantas veces hemos escuchado mal esto en la vida. El reino de los cielos no llega a su vida cuando usted se muere.
El reino de los cielos llega a su vida cuando usted aceptó al Señor en su corazón. Ahí usted empieza a vivir la eternidad. La eternidad no se empieza a vivir cuando se muere. El día que usted le dijo, yo te recibo como mi Señor y Salvador, y se empieza a comportar como hijo, usted tiene derecho a la mesa y a las bendiciones del Padre. Pero vivimos tan esclavizados de nuestra miseria, de que me hicieron daño, de que esto, de lo otro, de lo aquello, que me equivoqué, que no vivimos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Cuando le decimos o cantamos recién al Señor, el cielo aquí, yo no le digo el cielo aquí, yo le digo el cielo aquí. Aquí el cielo, Señor. Aquí tu presencia, Dios, aquí. Porque cuando la presencia de Dios está dentro de nosotros, nos impide equivocarnos. El problema es que alejamos la presencia y nos esclavizamos de cualquier cosa. Y Dios quiere un pueblo libre. Dios quiere un pueblo libre. Por eso le dije, los hijos son acreedores de poder sentarse a la mesa y comer del pan de la mesa, no de las migajas. Y yo conozco un pueblo que vive de migajas. Mientras Dios nos dice, siéntate a la mesa, hay un lugar para ti en la mesa. Hay un lugar para ti en la mesa, y lo escuchamos tantas veces y nos cuesta tanto. Es que soy tan indigno, Señor, soy un gusano. Pero a ese gusano Dios lo invitó a sentarse a la mesa. A veces no nos damos el valor que Dios nos da. Y es el gran pecado del pueblo de Dios. Porque Dios derramó su sangre por ti y por mí. Por ti y por mí, para limpiarnos, para lavarnos, para tener un lugar en la mesa. No para que estés debajo de la mesa recogiendo migajas. Y nos quejamos y decimos, Dios, ¿por qué bendice a ese? Y Dios dice, porque tú no tomas tu lugar. Pero ¿por qué bendices a aquel? ¿Por qué haces con esto? Yo he escuchado a tanta gente, hermano, y se los digo aquí, sin soberbia. Pero ¿por qué Dios lo lleva a él a las naciones y no me lleva a mí? Porque yo tomé mi lugar, hermano. Yo soy hijo. Yo no soy un perrillo que come debajo de la mesa. Él pagó un precio por mí. Y yo sé que Él pagó ese precio por mí, y yo tomo mi lugar en lo que Él a mí me ha dado. Pero si usted no toma su lugar en lo que Dios a usted le ha dado, usted va a vivir esclavo y prisionero de situaciones que Dios no creó para usted y que Dios no tiene para usted. El otro día escuché una historia que me llamó mucho la atención y tiene que ver con esto. Habla de un hombre que vio un crucero, y este hombre dijo, yo quiero tomar ese crucero, juntó todo lo que tenía y se subió a ese crucero. Pero cuando se dio cuenta que ya estaba en el crucero y empezaron a servir la comida, él revisó sus bolsillos y dijo, yo no tengo para la comida. Entonces no se le ocurrió una mejor idea que encerrarse en su camarote, y dijo, voy a encerrarme aquí lo que dure el viaje para que no vea lo que otros comen y me dé hambre. Y llevaba 2 días encerrados en el camarote. Entonces dice la historia que al segundo día vino un camarero y tocó la puerta y le dijo, ¿por qué estás aquí? Pensamos que estabas enfermo, ¿por qué no has salido a comer? Y él dijo, con vergüenza, porque no tengo para pagar mi comida. Entonces el camarero le dijo, muéstrame tu boleto. Y él le mostró tu boleto, y el camarero le dijo, mira, en este boleto dice que está todo pagado. Ese boleto tú y yo lo obtuvimos en la cruz. Está todo pagado. Pero ¿sabes qué? Somos como ese hombre. Nos encerramos en el camarote de la angustia y nos aprisionamos nosotros mismos sin saber que ya tenemos todo pagado. Todas las bendiciones son para los hijos de Dios. Las bendiciones de este mundo son para los hijos de Dios. Las bendiciones, mire, tómelo para su vida. Las bendiciones de este mundo son para los hijos de Dios. Y si usted es hijo, usted tiene derecho a las bendiciones. Las bendiciones de este mundo son para los hogares de los hijos de Dios. Todo lo que hay aquí es para los hijos de Dios. El problema es que nos cuesta creer que Dios quiera bendecirnos. Por eso les dije en un comienzo, he visto tanta gente al altar que no es hija de Dios, pero pasar con una fe inquebrantable a decirme, pastor, ore
porque yo sé que Dios tiene eso para mí. Y yo digo, ¿cuándo vamos a despertar? ¿Cuándo vamos a entender que somos hijos? Que somos hijos y los hijos tienen derechos. Y uno de esos derechos es que Dios bendiga tu hogar. Uno de esos derechos es que Dios bendiga a tu familia. Uno de esos derechos es que tú te sientes a la mesa y comas del pan que el Padre tiene para los hijos. Uno de esos derechos es que dejes de recoger migajas y empieces a tomar lo que Dios tiene para ti. Pero ya es tiempo, hermanos míos, es tiempo de dejar de vivir quejándonos y empezar a ponernos en acción como hijos de Dios. Empezar a ponernos en acción como hijos de Dios y dejar de dar lástima a nosotros mismos, porque la lástima solamente nos hunde más. Hemos tenido una niñez difícil, bien, ya fue, usted ya no es un niño. Le pasó algo en el pasado, con sus quejas y con su llanto, usted no lo va a arreglar. Usted no lo va a arreglar, ni lo va a cambiar. Entonces, uno debe ser como el apóstol Pablo, debe mirar hacia adelante y proseguir hacia la meta. Dios ordenará el camino. Dios hará cada cosa y pondrá cada cosa en su lugar, porque Dios es Dios. Pero si usted se queda amarrado al pasado, si usted se queda llorando por lo que le pasó, usted va a vivir prisionero de esa situación toda su vida. Y lo más probable es que se vuelva un amargado, un orgulloso, un altanero, un aislado y un fracasado. Y sobre todas las cosas, lo más probable es que usted nunca viva lo que Dios tenía para usted. Que usted nunca viva lo que Dios tenía para usted. De esos están llenos las iglesias. De gente que un día Dios los llamó a hacer algo y terminaron siendo un cojín, como decía mi hermana Yanda hace tiempo atrás. Así que usted hoy día tiene que tomar una decisión, porque hoy día Dios nos ha hablado. Él nos llamó a libertad. Así que no haya nada que quede en tu vida que te ate. Que nada te impida vivir lo que Dios tiene para ti. Que nada te impida ver el mover de la gloria de Dios. La Biblia dice insistentemente que cada vez que un hombre o una mujer quería algo de Dios, insistió con Dios. La parábola de la viuda y el juez injusto lo dice así. Dice que ella iba día tras día, día tras día, día tras día, y le decía a Dios que necesitaba algo. La Biblia dice, cierto, que Ana era una mujer estéril y sin embargo ella cada vez que subía al santuario le pedía a Dios un hijo. Insistía en Dios. Insistía porque sabía que Dios podía hacerlo. El problema es que nosotros nos cansamos y nos quedamos con la situación, y aunque la situación nos amarre y nos quite la bendición, seguimos ahí. Y Dios, hermanos míos, yo le digo, la paciencia de Dios tiene un límite. Y yo pienso que Dios se cansa de los llorones que viven amargados en sus problemas, porque yo, por lo menos, yo me canso, oiga. Yo me canso de la gente que llora y llora y yo quiero hacer algo y yo quiero hacer, y no hace nada. Y Dios, la Biblia dice que Dios tiene un carácter. Por lo tanto, Dios también se cansa de la gente que vive reclamando y no hace nada para cambiar su situación. Entonces empiece a orar, empieza a despertar, empieza a accionar, empiece a arrebatar lo que Dios tiene para usted. Pero no se quede en lágrimas, no se quede en llanto. Esta mujer sirofenicia, que no pertenecía al pueblo de Dios y sabía que la bendición no era para ella, se tiró a los pies de Cristo, se metió debajo de la mesa donde se metían los perros. Ahí se metió ella y dijo: Señor, no importa que no me invites a sentarme a la mesa, pero yo sé que tú puedes hacer algo diferente. Por lo tanto, si tengo que estar debajo de la mesa para que tú me bendigas, debajo de la mesa voy a estar para que tú me bendigas. Debajo de la mesa voy a estar para que tú hagas algo diferente. Pero nuestro orgullo no nos deja meternos debajo de la mesa. Nuestro orgullo no nos deja humillarnos. Nuestro orgullo no, porque yo llevo tanto tiempo en el Evangelio, ¿cómo yo voy a hacer eso? Pero ¿cómo Dios no va a hacer algo diferente conmigo? Porque nuestro orgullo, nuestra soberbia no nos deja accionar en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida.
Le permitimos a Dios trabajar en algunas áreas, pero otras áreas no las dejamos que Dios las toque. Y Dios quiere libertarnos en todo lugar de nuestra vida, en toda área de nuestra vida, en tus pensamientos, en tus ideas. Dios quiere libertarte. Entonces, deje a Dios accionar en su vida. Deje a Dios accionar en su familia. Deje a Dios trabajar en su corazón. Y si tiene que humillarse, humíllese. Humíllese. Si tiene que humillarse, humíllese. Porque esta mujer que se metió debajo de la mesa recibió una respuesta de parte de Dios. La historia de esta mujer termina cuando esta mujer dice: Señor, pero aún los perrillos se sacian con las migajas que caen de la mesa. Entonces el Señor le dice: no ha encontrado tanta fe. Y declara la palabra, y la Biblia dice que al llegar esta mujer a su casa, su hija había sido sana. Acción, hermano, despierte. Despierte. Ayer alguien me preguntó y me dijo: pastor, ¿por qué los milagros que suceden en otros lados muchas veces no suceden en la iglesia? Y yo le dije: porque la gente que viene de esos lados, aunque no haya tenido a Dios en su corazón, sabe que viene a buscar, tiene claridad, que si tiene que dejar las rodillas en el suelo para que Dios haga algo, las va a dejar. Tiene claridad que el Dios que predicamos tiene el poder para cambiar cualquier situación, y que todo lo que Él permite bajo el cielo es por algo. Tiene la claridad de que ese Dios quiere un pueblo libre y un pueblo que le crea. Por eso esa gente viene al altar y sin haber hecho una oración, recibe lo que Dios tiene para ellos. Entonces pregúntese: ¿qué está impidiendo en su vida recibir lo que Dios tiene para usted? ¿Qué está impidiendo en tu vida recibir lo que Dios tiene para ti? Saben, hermanos, vive el Señor en cuya presencia estoy. No hay un deseo bajo el cielo que yo haya puesto en mi corazón, que Dios haya puesto, que Dios no haya cumplido. Vive el Señor. No hay nada que Él no haya puesto en mi corazón que Él no haya cumplido. Porque entendí que yo no estoy para comer migajas debajo de la mesa. Que si hay algo que soltar, suéltelo. Suéltelo. Entrégueselo a Dios. Dígale a Dios: Señor, ya esta situación no da para más. Empieza a obrar. Empieza a obrar. Saca lo que tengas que sacar. Me duele ahora. A lo mejor ahora me va a doler. Pero ¿saben qué? En 6 meses más ni se va a acordar. Amén. Amén. Pero deje a Dios obrar. Deje a Dios que liberte. Porque la libertad es el pan de los hijos. Y si usted es hijo, usted tiene derecho a ser libre. Y le estoy hablando de todas las áreas de su vida. Así que empiece a analizarse. Empiece a analizar su corazón. Y empiece a decirle al Señor ahora: Señor, yo entiendo que hace más de 2000 años en el madero de la cruz pagaste para que yo tenga libertad en todas las áreas de mi vida. Señor, me llamaste hijo cuando ni siquiera merecía estar a los pies de la mesa, Señor, para recoger las migajas. Sin embargo, tú me invitaste, Señor, a comer pan a la mesa, Dios. Por eso te doy gracias y entiendo tu palabra. Entiendo que a través de ella vas a empezar a transformar mi vida, Dios. Vas a empezar a transformar mi corazón, y lo que no creía, Dios, tú lo vas a hacer ahora para gloria de tu nombre. Lo que no creía, Padre, lo que yo creía imposible, aquello que no podía soltar de mi vida, Dios, lo pongo ahora delante de ti. Y me humillo como esta mujer, Señor, que se rindió a ti, Señor, y a los pies de la mesa, aunque recogían las migajas de misericordia y de gracia, Dios, ella recibió aquello que había venido a buscar, Dios. Así he venido hoy al altar, Dios. Así he venido hoy delante de tu presencia, reconociendo, Dios, que no soy digno de sentarme a la mesa. Mas tu palabra dice que tú nos diste dignidad. Tu palabra dice que tú nos lavaste, nos limpiaste, Dios, y nos diste un nuevo nombre, Señor. Hijo, hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso en esta hora, Padre,
te pido, Señor, ten en cuenta mi oración. Ten en cuenta mi oración, Dios. Ten en cuenta mi oración y tráeme la libertad que anhela mi corazón. Ten en cuenta, Señor, mi oración en esta hora y quita todo aquello que estorba, Señor, para que yo te sirva y yo pueda vivir los propósitos que tú tienes para mí y para mi vida. Padre, en esta hora te pido, quita todo estorbo en el nombre poderoso de Jesús. Sea de sanidad, Dios, sea de la mente, Dios, sea del pasado, todo estorbo en esta hora sea quitado para gloria de tu nombre. Espíritu Santo, ahora empieza a redarguir en lo más profundo de nuestros corazones. Todo aquello que vino a dañar, Dios, en esta hora sea quitado para gloria de tu nombre. Todo aquello que se levantó, Dios, toda atadura del pasado, todo error del pasado, toda palabra ociosa que dije, Padre, y que, Señor, encadenó mi alma, en esta hora sea cortada para gloria de tu nombre. Toda acción, Señor, que, Señor, encadenó mi alma, en esta hora sea cortada para gloria de tu nombre. Y tú, que eres el Dios de la libertad, tú eres que eres el Dios que da vida, tú eres el Dios que hace las cosas diferentes ahora para gloria de tu nombre. Empieza a libertar, empieza a sanar, Señor. Empieza, Señor, a hacer algo diferente en nosotros ahora para gloria de tu nombre. Padre, que en fe, Espíritu Santo, esta oración se ha escuchado en los cielos. Y ahora para gloria de tu nombre empieza a abrir bocas para testificar, Dios, de lo que tú vas a hacer. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, creemos que tú eres un Dios de poder. Creemos que tu Espíritu Santo está vigente. Creemos que tu brazo no se ha cortado para sanar. Creemos que tu Espíritu Santo no se ha quedado quieto mientras no liberta a todo hombre y a toda mujer que tiene una atadura ahora. Ahora, en el nombre poderoso de Jesucristo, ataduras son cortadas. Daños de la niñez en esta hora son borrados para gloria de tu nombre. Libertad sobre tu pueblo, Espíritu Santo. Ahora, Espíritu Santo, enfermedad que estaba en el cuerpo, Dios, por angustia, por tristeza, ahora son cortadas para gloria de tu nombre. Yo declaro tu sanidad sobre tu pueblo. Yo declaro tu sanidad sobre la iglesia. Yo declaro tu libertad sobre la iglesia ahora, Espíritu Santo. Ahora tu libertad sobre la iglesia para gloria de tu nombre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por lo que vas a hacer y aún por lo que harás. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, te mereces toda gloria y toda honra en esta hora. Y para gloria tuya y para testimonio, ahora, Espíritu Santo, comienza a actuar, Dios. Gracias. Gracias en el nombre de Jesús. El altar está disponible, hermanos, si alguien necesita oración. Gracias, Dios.